El sistema electoral estadounidense impone un bipartidismo que impide la diversidad política. El sistema electoral no es proporcional, es decir, el porcentaje de miembros que tiene un partido en una cámara legislativa no es el mismo que el porcentaje de votos que recibió ese partido, lo que permitiría establecer bloques por partido en función del tamaño de su electorado. El sistema es bipartidista, permitiendo en la práctica solo dos partidos. Uno, el Partido Republicano, hoy ultraderechista, mayoritariamente trumpista, y el otro, el Partido Demócrata, un partido liberal de derecha similar a los partidos liberales de Europa, cercano a los establishments financieros y económicos, principalmente el capital financiero. Y el principal promotor, desde la era Clinton, de la globalización neoliberal. Un nuevo partido tiene que ganar al menos el 51% del voto popular en su distrito objetivo para poder estar representado. De ahí que partidos minoritarios como el Partido Socialista presenten sus candidatos en las primarias del Partido Demócrata. El caso más conocido es el del socialista Bernie Sanders, que casi gana las primarias del Partido Demócrata en 2016, siendo uno de los políticos más populares del país. Estados Unidos es uno de los países menos democráticos entre los países democráticos existentes en la actualidad. El Senado es la Cámara Legislativa más poderosa del gobierno federal de Estados Unidos. Debe aprobar, entre otras cuestiones, el presupuesto federal, los miembros del gabinete designados por el presidente y los miembros de la Corte Suprema. Lo primero que llama la atención al analizar la composición de esta Cámara es que es poco representativa, ya que cada uno de los 50 estados tiene derecho a elegir 2 senadores independientemente del tamaño de su población. Así, el estado de California, que tiene 40 millones de habitantes, tiene el mismo número de senadores que el estado de Wyoming, que solo tiene medio millón. Por tanto, un californiano tiene 80 veces menos poder para influir en las elecciones al Senado que un ciudadano de Wyoming. Como resultado, los estados pequeños ejercen mucho más poder que los estados grandes. También tienden a ser más rurales, más conservadores, menos diversos racial y étnicamente. Y tienen más votantes del Partido Republicano, con opiniones de extrema derecha, que los estados grandes. Otra limitación importante del sistema electoral estadounidense es que está financiado de forma privada. Los individuos y corporaciones adinerados financian las elecciones de representantes en el Congreso para defender sus propios intereses. Por lo tanto, los comités del Congreso encargados de regular la industria están formados por personas cercanas a las corporaciones de esas industrias que, en teoría, están reguladas por el comité. Un ejemplo claro es el senador del Partido Demócrata Joe Manchin, de Virginia Occidental, quien recibe fondos de las industrias del carbón y el petróleo, mientras se desempeña como presidente del poderoso Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado. Lo mismo ocurre con los miembros de 5 comités de salud clave en la Cámara y el Senado. Las gigantescas y poderosas compañías de seguros de salud, que dominan la gestión del sector sanitario, financian a candidatos de ambos partidos que apoyen sus intereses. Así es como las aseguradoras de salud consolidaron el apoyo bipartidista a sus altamente rentables planes Medicare Advantage, que obtienen enormes ganancias al tiempo que aumentan los costos de Medicare y escatiman en la atención médica de las personas mayores. Este tipo de financiación corporativa de las elecciones, que se consideraría abiertamente corrupción en muchos países europeos, es legal en Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos incluso ha dictaminado que las corporaciones son personas y que las donaciones para las campañas mediáticas de los candidatos no pueden restringirse porque son libertad de expresión. El impacto de la financiación privada en las elecciones estadounidenses alcanzó su cenit el 8 de noviembre de 2022. Según el Washington Post,
solo 50 donantes multimillonarios donaron más de 1.100 millones de dólares para financiar las elecciones de sus candidatos deseados. Entre los superricos, las corporaciones y las donaciones más pequeñas, se gastaron la friolera de 17.000 millones de dólares en las elecciones de mitad de periodo. Los multimillonarios también donaron enormes sumas de dinero para financiar candidatos para las elecciones al Poder Judicial, como los jueces. Uno de los multimillonarios de la clase empresarial de Chicago, Barry Seed, donó la asombrosa cantidad de 1.600 millones de dólares para promover la elección de jueces conservadores que salvaguardarán sus intereses económicos y garantizarán el control del sistema legal. La mayoría de los medios de comunicación, incluidas la televisión, la radio y las redes sociales, son propiedad de gigantes corporativos o de magnates multimillonarios, cuyo objetivo principal es la promoción de sus intereses comerciales y políticos. Un claro ejemplo es el multimillonario y hombre más rico del mundo, Elon Musk. Musk compró recientemente la popular empresa de redes sociales Twitter. Al mismo tiempo, reiteró su lealtad a Trump y restableció la cuenta de Twitter dándole a Trump, ahora candidato para las elecciones presidenciales de 2024, acceso a un poderoso sistema de comunicación global. Irónicamente, se define a sí mismo como un libertario, aunque es, en gran parte, una creación del gobierno federal. Ha recibido más de 7.000 millones de dólares en contratos gubernamentales y miles de millones más en exenciones fiscales, préstamos y otros subsidios para sus empresas SpaceX, SolarCity y Tesla. Una consecuencia de lo dicho anteriormente es la gran desconexión que existe en Estados Unidos entre las políticas que la gente quiere y lo que sus instituciones, gobiernos, cámaras legislativas y el sistema judicial ofrecen. Podemos afirmar que existe oposición, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, al aumento de los impuestos sobre las ganancias de las grandes corporaciones, una medida con apoyo popular en Estados Unidos. La mayoría de la población también está a favor de reducir las barreras para que los trabajadores se sindicalicen. Y más de 2/3 piensan que debería existir el derecho a la atención médica, un derecho que no existe en los Estados Unidos. Una gran parte de la población estadounidense no cree que su gobierno les esté sirviendo, lo que lleva a una crisis de legitimidad de la clase política y aumento de movimientos autoritarios o neofascistas. Es necesario permitir la intervención de los ciudadanos en la promoción y elección directa de leyes y medidas que consideren necesarias para conseguir el bienestar de la mayoría de los ciudadanos y la transparencia del sistema.